la sesión. Si quiere, ingeniero Jorge va compartiendo su presentación mientras yo les hago la introducción. Vamos a hacer, bueno, primero pues agradecemos la participación de cada uno de ustedes en esta capacitación. El día de hoy tenemos al ingeniero Jorge Jaramillo con el tema de diseño de actividades, evaluación por rúbrica y ponderación de notas. Es importante que todos los que estén participando escriban el correo electrónico institucional para poder hacer el acta de capacitación, llevar el registro. Les recordamos que esta capacitación va a quedar grabada y disponible en el aula virtual de uso y apropiación de las TIC. Todos los participantes van a tener opción de participar por el chat. Si alguno tiene micrófono, podemos activarle el micrófono para que planteen sus dudas. Ya les dije que iba a quedar grabada. Les doy el enlace, les copio el enlace aquí, donde van a quedar las memorias de esta capacitación para que la tengamos presente. Básicamente es la misma aula virtual que aquí no me quedó guardada, pero en un segundito yo le copio el enlace. Copy link address, listo. Entonces, ingeniero, por favor, va compartiendo su presentación. Ya les hice aquí la pequeña inducción. Ya la estoy compartiendo, David. No vemos todavía, pero creo que es cuestión de... Aquí en compartir archivos acabo de subir el PDF. No sé, es como para hacerla visible. Ya está aquí en la opción de compartir archivos, ya la tengo ahí. Construcción de actividades, sí, ya la vi por acá. Entonces Sí. la voy a compartir yo desde acá. Listo, ingeniero. Yo sí me lo imaginé. Ok, se supone que la debo ver en la pantalla yo también, ¿cierto? Sí, estoy esperando que me aparezca a mí. Ok. Ok, ahí está. ¿Usted puede navegar allá? Sí, tengo aquí unas flechitas Listo, abajo. Sí. perfecto. Entonces, muchas gracias, ingeniero Jorge, por compartir su conocimiento en esta capacitación. Les recordamos a todos los participantes que este hace parte de las actividades del plan docente en lo que es gestión de aulas virtuales y unos compromisos que cada uno de los docentes tienen en un plan docente en este periodo. Lo que pedimos a todos los docentes es una horita de su tiempo y compartir el conocimiento con toda la comunidad. Bueno, muchas gracias. Silencio mi micrófono, estoy atento. Listo, perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos los participantes. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes pues algo de la experiencia que hemos venido desarrollando y acumulando a lo largo de un tiempo de trabajo, de investigación, de aprendizaje permanente. Y bueno, pues gracias por estar aquí, a José Israel, José Joaquín, Alexandra, no sé quién más esté por ahí, buenos días. Ok. Igual, de todas maneras, para quienes no pueden asistir ahorita directamente a la videoconferencia, vamos a la presentación, creo que está quedando grabada, sí, allá veo el icono de grabación, está quedando grabada, de manera que pues nos va a servir de material de consulta y de revisión permanente. Muy bien. Entonces, lo que yo les quiero comentar, intentaré sintetizarlo en una hora, porque pues estos temas es un poco complejo manejarlos en tan corto tiempo. Sin embargo, intenté sintetizar en la presentación algunos conceptos esenciales y más adelantico les haré una pequeña demostración directamente en la plataforma Moodle de cómo se evidencian estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pues la idea de Fernando, buenos días, la idea es que ustedes pues presten atención a las indicaciones de cómo se configuran estos elementos, de cómo se preparan y posteriormente ya con el video podrán practicarlo directamente en sus aulas virtuales. Muy bien, entonces lo primero que debemos decir es cómo nosotros diseñamos actividades de aprendizaje en la plataforma Moodle. Todos nosotros, bueno, el tema del ruido no lo puedo eliminar ahorita, la verdad estoy en la oficina y pues la oficina está en su movimiento normal. Intentaré hablar
eh, pues un poco más durito para que no se nos afecte mucho el tema del ruido. ¿Listo? Bien, entonces, todos nosotros hemos venido utilizando la plataforma de diferentes maneras. Ha sido nuestra herramienta de apoyo para el desarrollo de nuestras clases presenciales. Seguramente hemos aplicado cuestionarios, quizzes, bueno, y de pronto también el desarrollo de las nuevas tareas de la plataforma de Moodle. Bueno, lo que les voy a comentar, digamos, es un proceso un poco más pedagógico de cómo nosotros podemos revisar, validar y mejorar un poco el trabajo que venimos haciendo. La intención es esa, no es que eh, les, eh, les vaya a cambiar todo el esquema de cómo vienen haciendo sus actividades, no, de ninguna manera no es la intención, sino básicamente en cómo nosotros podemos mejorar un poco el proceso de trabajo. Entonces, ¿cómo diseñamos nosotros actividades de aprendizaje para la plataforma de aula virtual? Lo primero que tenemos que aclarar es redefinir lo que es el concepto de la actividad de tarea dentro de la plataforma de Moodle. Todos sabemos que Moodle tiene recursos y tiene actividades. A nivel de recursos, pues tiene una serie de componentes que nos permiten habilitarle al estudiante material, ya sea a través de la web, ya sean archivos, ya sea carpeta con archivos. Un segundo. ¿Es que hay mucho ruido? Sí, es demasiado horrible. Bueno, voy a cambiar por una diadema, a ver si nos elimina el ruido un poquito y podemos trabajar mejor. Bueno, deme un minutico. Precisamente que preciso mis audífonos buenos. Hay mucho ruido aquí, que no es el tema del ambiente, pero sí, pero ¿cómo más? Lo estamos haciendo nosotros en Research and Development. Mira ya en trata de ponerse bien pegado aquí y con eso ya escucha más. Configuración, ajustes. Hola. Hola, 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 hola. Configure su cámara. ¿Cómo están percibiendo ahora el sonido? ¿Ya escuchan un poco mejor? Ah, listo, Chino. Vale, gracias. Bueno, David Juan Carlos ahí siempre pendiente de los temas. Bueno, muchachos, entonces, estábamos pensando que Moodle tiene dos grandes formas en cómo nosotros los docentes podemos colocar contenido en un aula virtual, a través de recursos y a través de actividades. Los recursos, pues podemos colocar archivos, enlaces a la web, carpetas con documentos, crear libros electrónicos, bueno, y una serie de componentes que pues nos facilitan la labor de poder nosotros gestionar este tipo de información. Y también las actividades donde hay pues un abanico bastante amplio y grande a través del cual también nosotros podemos realizar este proceso de trabajo. Particularmente a nivel de actividades, entonces encontramos una dentro de Moodle que es la actividad de tarea. Dentro de todas las actividades que tiene Moodle, tal vez la tarea es una de las herramientas que mayor utilidad tiene dentro de la plataforma de Moodle. Su utilidad viene primero porque nos permite configurar básicamente cualquier tipo de actividad que nosotros queramos plantearle al estudiante. La podemos evaluar, esa evaluación la podemos hacer de forma directa con un número directo, que es la evaluación por defecto que se aplica dentro de una tarea, o podemos evaluar con una guía de evaluación
o una rúbrica de evaluación, que es la parte interesante del asunto. Las otras actividades que trae Moodle, no todas permiten evaluar, aclarando eso. Y aquellas otras que permiten evaluar tienen otros esquemas diferentes de evaluación. Por ejemplo, un foro te permite evaluar un foro, pero a través de una serie de puntos. Entonces tú tienes que establecer una serie de criterios y unas escalas de valoración. Es un poco más complicado establecer un proceso del foro. Obviamente se puede hacer, yo lo he venido haciendo, lo he venido aplicando, pero es un poquito más complejo el proceso. La ventaja que tiene Tarea es que podemos nosotros asociarle una rúbrica de evaluación que es, digamos, el centro del trabajo que vamos a hacer en este momento. La actividad de Tarea ofrece una gran cantidad de alternativas para desarrollar trabajos en la plataforma. Normalmente nos permite configurar dos formas básicas de entregar o de reportar la tarea. Una de ellas a través de archivos y otra de ellas a través de un campo de texto. Son las dos formas en cómo yo puedo configurar una actividad de tarea para la entrega. Dentro de la parte de archivos, pues allí tenemos una amplia posibilidad de uso de herramientas web 2.0 para que los estudiantes nos puedan subir y entregar diferentes trabajos. Por ejemplo, si les ponemos a elaborar un mapa conceptual, desde GoConquer o desde CMap Tools, ellos pueden construir su mapa, descargar un archivo PDF y ahí está el archivo. Ese es el que nos reportan aquí en la actividad. Y así con diferentes herramientas. Entonces, un poco sería conocer qué tipo de herramientas hay, qué tipo de cosas puedo yo hacer con los estudiantes, qué les puedo poner a trabajar a ellos y derivado de qué tipo de cosas desde el punto de vista del objetivo o competencia de la asignatura, que es lo que quiero compartirles ahorita. El complemento ideal que tiene una actividad de tarea, pues es la parte de evaluación a través de rúbricas que nos facilitan la valoración del trabajo que va a ser entregado y totalmente objetivo. Es una valoración totalmente objetiva y no subjetiva a como cuando dejamos un valor entero y calificación directa. Yo puedo colocar 3,5. ¿Por qué lo puse? Porque sí, pues realmente ese es el concepto del trabajo final que me entregó el estudiante. Internamente de pronto lo pudiéramos asociar a una escala de malo, deficiente, aceptable, bueno, excelente, y dentro de esa escala estamos asignando ese valor. Pero en algún momento podríamos pensar en que si saqué 3,5 es, digamos, aceptable, pero ya 3,6 es bueno, 3,8 un poco mejor, pero ¿cuál sería la diferencia entre estos valores? A veces es un poco difícil de explicarla. Todo eso lo podemos nosotros obviar y justificar de una manera directa utilizando las rúbricas, que es lo que vamos a trabajar acá. Bien, entonces, dentro de esas herramientas de trabajo con el aula virtual y con la herramienta de tareas, hay diferentes cosas que debemos nosotros tener presente al construir una actividad de aprendizaje. Primero que todo, esa actividad debe tener un objetivo totalmente claro e identificado, en donde a través de ese objetivo vamos a poder establecer en forma clara qué es lo que vamos nosotros a realizar con la tarea, qué es lo que vamos a trabajar, cuál es el fundamento de ese ejercicio que le estamos colocando al estudiante. Ese es el primer elemento que debemos tener totalmente claro y explicado en el aula virtual. Cuál sería el propósito, el objetivo o la competencia que el estudiante va a desarrollar con la actividad, con el trabajo que le vamos a poner al estudiante. Lo siguiente es cuál es el procedimiento que deben desarrollar los estudiantes para poder desarrollar la tarea de una manera satisfactoria y completa y que logre desarrollar los objetivos que hemos planteado en la misma. Entonces es el segundo elemento que debemos tener en cuenta. El tercer elemento es este, que son digamos, los recursos que tendría el estudiante a disposición para poder
aplicarlos en esta metodología y obviamente poder lograr el objetivo final. Entonces, esos recursos nosotros los podemos suministrar a través de la misma herramienta de tareas. Podemos adjuntar archivos, lecturas, documentos que serán la base para la elaboración de la tarea, o simplemente podemos sugerirle al estudiante consultas en la biblioteca, en las bases electrónicas, en Google Académico, bueno, qué sé yo, alguna de estas fuentes importantes de información. Bien, también otro componente en una actividad que debemos tener en cuenta es la forma en cómo vamos a evaluar esa actividad. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué le vamos a revisar al estudiante? Le voy a tener en cuenta la creatividad, le voy a tener en cuenta la redacción, voy a tener en cuenta, bueno, una serie de aspectos, y de ahí es donde nosotros armamos la rúbrica, que es la que vamos a trabajar ahorita más adelante, a partir de esos criterios de evaluación. Y también el peso que tiene esa actividad frente a la valoración de todo el curso, porque en la charla pues hemos hablado de construcción de actividades, de rúbricas y ponderación. La ponderación de las actividades es cuánta importancia le voy a dar yo a esa actividad para que sea presentada dentro del esquema completo del curso. Muy bien. El otro componente que debemos tener en cuenta es este, que es lo que los estudiantes me deben entregar, qué es lo que ellos deben reportar a través del aula virtual. Me deben entregar un informe, el informe debe tener 5 páginas, las 5 páginas deben estar numeradas, deben tener una plantilla, me deben entregar una dirección de internet, una URL de YouTube, en donde ellos hicieron allí un video, entonces me van a entregar el video, o una animación hecha en Powtoon, o bueno, qué sé yo, lo que ellos deben reportar finalmente al aula virtual. Recordemos que son dos grandes formas en cómo pueden reportar dentro de una actividad el estudiante el resultado. Una URL, el resultado de un trabajo que ha hecho en alguna herramienta web 2.0, o el resultado de un trabajo práctico directo en alguna herramienta de ofimática, y eso es lo que nos van a reportar allí. Entonces me va a entregar un archivo JPG o de imagen, o un archivo PDF con el informe. Bueno, ¿qué es lo que debe entregar el estudiante? Todo ello, pues finalmente es para lograr cumplir las metas que nos hemos planteado al principio de esta secuencia, ¿de acuerdo? Esos son los elementos mínimos de base. Pueden haber algunos otros complementarios, pero estos son los elementos mínimos de base que antes debería conocer previamente al desarrollo de su actividad y cuando ellos van a iniciar el proceso de construcción. Entonces aquí está ya resumido cada uno de los elementos que les he mostrado. El lenguaje que utilicemos depende de la propuesta pedagógica que nosotros planteemos dentro de nuestro modelo educativo que tengamos al interior de cada programa, y obviamente el que fundamenta la Universidad Militar en cuanto al modelo pedagógico trabajado. Entonces podemos hablar nosotros de propósito, podemos hablar de objetivos, podemos hablar de retos, podemos hablar de competencias. ¿Cómo queremos nosotros establecer ese lenguaje para trabajar el objetivo de la actividad, o cuál es el reto de la actividad? Si queremos hablar en términos de juego, entonces hablaremos de retos. Si queremos hablar en términos de competencias, obviamente, entonces vamos a referenciar la competencia pertinente, o ser un poquito más conductistas, entonces vayámonos al objetivo particular, o siendo un poco más neutral, pues hablamos de propósito. Muy bien. La metodología, los pasos o las instrucciones a seguir, los recursos, los suministros o el material de base, o alguna otra palabra sinónimo que podamos nosotros tener en cuenta para referenciarle a nuestros estudiantes. La evaluación, los logros, las medallas, el puntaje. Entonces estos logros o medallas están apuntando a si mi esquema es más orientado a la parte de juegos o gamificación, o puntaje también, o en términos generales la evaluación del componente. Y la entrega, el resultado o el trabajo independiente. El resultado del trabajo independiente por parte del estudiante. Muy bien.
Así es como se vería finalmente dentro de Moodle el planteamiento de una tarea. Entonces, está lo que es el propósito. El estudiante será capaz de comprender y analizar. Esto está en términos de competencias. Entonces, será capaz de comprender y analizar tal y tal y tal y tal cosa. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos generales para desarrollar la actividad? Entonces, el estudiante deberá completar los siguientes pasos. Esto lo podemos hacer con un sistema de numerado. En mi caso, pues me parece que es como más claro. Primero, ¿qué debo hacer? Segundo, ¿qué debo hacer? Tercero, ¿qué debo hacer? O si no nos gusta esto, utilizamos las viñetas redonditas que también pues funcionan bastante bien. ¿Cuáles son los elementos o los pasos que se deben seguir para poder completar la actividad de una manera satisfactoria? ¿Cuál va a ser el esquema de evaluación general que va a ser tenido en cuenta para validar o valorar la actividad particular? ¿Y qué debo entregar? Entonces, el estudiante entregar un archivo en PDF que no exceda 2 páginas de información, debe tener esto, debe tener lo otro, debe tener aquello, debe tener unas referencias, esas referencias deben estar en formato APA o PLE o lo que corresponda, en fin. Ya aquí están entonces las especificaciones de la actividad, así se vería finalmente. Muy bien. Estas son algunas ideas de utilización de la web 2.0 para poder nosotros mezclar como parte de los ejercicios dentro de una tarea en Moodle que le vamos a hacer al estudiante. Entonces, lo podemos poner a construir páginas web con la herramienta de Wix, claro que sí. Las especificaciones de la construcción de la página web estarían orientadas a sintetizar una serie de información, de conocimientos, con referencias, con todo eso, y que finalmente en el aula virtual nos reporten una URL del sitio web construido. ¿Es válido? Claro que sí, puede ser un trabajo colaborativo en donde pues por grupos armemos la estructura de los estudiantes que van a trabajar y finalmente nos reportan una URL con la página web. Lo podemos poner a hacer wikis. Esta es una herramienta genérica de la web, igual Moodle tiene la herramienta de wiki que también funciona bastante bien. Sin embargo, pues esta pues es mucho más, llamémoslo, genérica o adecuada o preparada para los estudiantes de este siglo que están acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas. Entonces, pues trabajo colaborativo, construir también allí una serie de contenidos, de páginas. Esta de Wix y la página de Wiki o Wikispace son muy relacionados, o sea, puede haber un trabajo aquí muy conectado. La gran diferencia entre un wiki y una página web es que en el wiki hay colaboración de todos y se puede evidenciar cuál es la participación que cada uno ha tenido dentro del wiki. En una página web no necesariamente tengo información. Entonces ya depende de las indicaciones que yo desee darle a mis estudiantes. Los voy a poner a hacer una animación para explicar en vez de pedirles una presentación de PowerPoint, les puedo pedir una animación en Animaker. Son herramientas, o Powtoon también se utiliza mucho, son herramientas que permiten construir presentaciones de una manera muy dinámica, animada, con audio, con video, con iconos, con gráficos, y eso hace que los contenidos sean mucho más enriquecidos, más adecuados a lo que a los estudiantes les gusta trabajar hoy en día. Entonces podemos establecer esas condiciones, ¿sí? Finalmente, ¿qué me bota Animaker? Una URL que es publicada en YouTube y esa es la URL que me van a reportar en la herramienta de tareas del aula virtual. Y ahí tenemos otra posibilidad para trabajar con ellos. GoConQR me permite construir mapas mentales, mapas conceptuales, al igual que CMap Tools, que es una herramienta pues, que ya se descarga. Todas estas que les estoy mostrando son en línea. Con esta podemos hacer mapas mentales. Con Piktochart los podemos poner a trabajar infografías. Entonces, dependiendo del tema que estemos trabajando, por ejemplo, si es economía, el
resultado de unos datos económicos sobre algún tema particular, los podemos trabajar en un informe tipo infografía y eso se puede armar en PictoChart de una manera interesante, chévere. No necesariamente nosotros desde la docencia tenemos que aprender a manejar todas estas herramientas, no, y tampoco es el objetivo, pero sí conocer cuál es el resultado que ellas votan y qué yo les puedo exigir desde el lado de pedagógico que les puedo exigir a los estudiantes, ¿de acuerdo? Pixton es una herramienta para hacer caricaturas. Entonces, ¿para qué me puede servir? Para pedirle al estudiante que arme una narrativa particular sobre un tema y una explicación sobre algo. En vez de hacer una presentación nuevamente de PowerPoint, por ejemplo, que se inventen una narrativa, que se inventen unos diálogos y me los plasmen en Pixton, intentando realizar las definiciones que pretendemos que ellos trabajen, los conceptos, todo ese tipo de cosas. Entonces son herramientas que le gustan a los muchachos que tienen muñequitos, tienen figuras, los puedo yo animar, los puedo mover y todo eso gusta mucho, pero detrás de todo ello obviamente está la parte de información de base que ellos van a reportar y van a entregar. WeVideo para construir videos en línea también lo pueden utilizar si los vamos a poner a que ellos se graben, den alguna explicación particular y que eso lo armen en una herramienta de video. Esta alternativa es interesante y muy fácil de utilizar. Si los vamos a poner a trabajar en un blog, a lo largo de todo el curso. Un blog es como un escenario para publicar noticias. Entonces, a lo largo de todo el curso, que cada estudiante arme su blog y dentro de ese blog vaya publicando progresivamente los resultados de los ejercicios académicos de la clase, puede ser un ejercicio también bastante interesante. Y si unimos todo el esfuerzo de todos los estudiantes en todos los blogs que cada uno de ellos ha creado y los ponemos a que ellos se consulten los blogs entre ellos, pues va a ser mucho más interesante aún. Spreaker o SoundCloud también es otra herramienta para hacer podcast. Podcast es un archivo de audio publicado en Internet, así como un video, ¿sí? Pero utilizando únicamente el tema de la voz y musicalización. Entonces, ponerlos a que ellos graben algunas explicaciones particulares y no las publiquen en un escenario de red social tipo podcast sería también interesante. Y todo ello lo podemos soportar con herramientas de Google Docs, que también es una herramienta que todos tenemos a disposición. Es una herramienta bastante potente a través de la cual pueden hacer colaboración, pueden hacer documentos, pueden hacer cuadros de Excel, pueden hacer presentaciones para que ellos trabajen de una manera colaborativa, interesante, que es el fuerte que tiene esta herramienta de Google Docs. Estas son algunas ideas, obviamente hay muchísimas más para poder trabajar este escenario. Muy bien, ya entrando en el plano pedagógico netamente, entonces nosotros partimos de construir nuestra actividad a partir de una competencia. Esta competencia, recordemos rápidamente, es una acción que debe ejecutar el estudiante, debe tener un conocimiento, esa acción, esa competencia, y debe tener un contexto particular de en dónde se va a ejecutar la acción. Esa competencia se enmarca en una habilidad de pensamiento. Entonces aquí no sé si todos hayan escuchado el término la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom es una herramienta que nos permite o nos ayuda a construir o a redactar más bien actividades, a pensar actividades, a planearlas de una manera efectiva. Entonces, si yo voy a iniciar mi proceso de trabajo con redactar la competencia de la actividad, recordemos que están las competencias del curso global, las competencias de cada módulo y podemos finalizar con la competencia de la actividad particular. De esta es la que estamos hablando en este momento. Igual, podemos aplicar este mismo escenario a las competencias previamente definidas. Entonces, para yo poder establecer claramente esta competencia, es importante, no es obligatorio, es una herramienta de apoyo, repito, no es una camisa de fuerza, puedo utilizar la taxonomía de Bloom para poder establecer eso. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Es una escala que me permite medir el nivel
cognitivo o el esfuerzo cognitivo que va a hacer el estudiante en la actividad particular, en donde inicia con una actividad o un esfuerzo de orden inferior. Estamos hablando solamente de escenarios de recordar. Si mi proceso de trabajo o mi actividad apunta a solamente recordar, recordar hechos, recordar datos, mostrar material aprendido previamente mediante el recuerdo de términos, pues ese es el escenario que podemos trabajar. Es el primer nivel de la escala de la taxonomía de Bloom, el primer nivel. El segundo nivel, comprender. Para poder comprender, pues yo necesito recordar. Entonces, fíjense que en la medida en que vaya avanzando en mi taxonomía, el nivel de complejidad cognitivo va aumentando. Entonces, para poder establecer o construir una actividad relacionada con comprender, pues debo acudir primero a recordar y luego a poder relacionar conceptos, a relacionar una serie de elementos que tienen que hacer los estudiantes aquí. Bueno, entonces este es el nivel número 2 de la taxonomía de Bloom. El nivel número 3 es aplicar unos conceptos, aplicar unas definiciones, aplicar una serie de elementos que previamente han sido desarrollados, que el estudiante tendrá que haber recordado, tendrá que haberlos entendido para poder aplicar en un contexto particular, en una situación para resolver un problema mediante la aplicación de esos conocimientos. Este es el nivel número 3. El nivel número 4, analizar. Ya el nivel 4, de aquí en adelante, son las habilidades de orden superior. Hasta el 3, recordar, comprender, aplicar, habilidades de orden inferior, analizar, evaluar, crear, habilidades de orden superior, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, repito. Entonces, para analizar, entonces el estudiante tiene que examinar en detalle, descomponer la información en partes, identificar los motivos, causas, relaciones, efectos y poder realizar una actividad pertinente a este tipo de cosas. Para que el estudiante pueda evaluar, tiene que acudir a todo lo anterior, ¿de acuerdo? Para poder justificar, presentar, defender opiniones, realizar juicios, validar ideas, bueno, todo este tipo de cosas. Este es el nivel número 5 de la taxonomía de Bloom. Entonces, ¿qué quiero con mi competencia? Que los estudiantes evalúen un material, ¿ok? Para evaluar, entonces deben tener un proceso cognitivo pues mucho más fuerte, mucho más evidente en este tipo de actividades. Y la última, el último nivel de la taxonomía de Bloom, que es el nivel número 6, es el más complejo de todos ellos. El estudiante tiene que crear algo nuevo, recopilar información para combinarlo de alguna manera particular y a partir de esa información construir sus propios modelos, sus propias soluciones alternativas a un problema que le hemos planteado. Entonces, fíjense que esto se nos ajusta perfectamente a un modelo constructivista en donde podemos poner a los estudiantes a que realicen ese tipo de ejercicios. Asociado en la misma tabla, hay unas acciones y unos resultados que pretendemos con cada uno de los niveles. Bueno, no voy a entrar en detalle a todos ellos, pues se nos iría el resto del tiempo. Sin embargo, aquí en la presentación les queda la información de qué acciones, de qué elementos para yo poder armar mi competencia debo tener en cuenta para poder diseñar la actividad particular. Aquí tomé un ejemplo de una de mis asignaturas de una competencia en donde la planteo de la siguiente manera. El estudiante al finalizar la asignatura estará en capacidad de planificar y diseñar. Esa es la acción que va a ejecutar. Esta es la competencia global que planteé para uno de los cursos que desarrollo. Un producto educativo soportado en tecnologías multimedia es todo el contexto en donde se va a ejecutar la competencia para entornos presenciales, buscando mantener un balance adecuado entre los principios estéticos, interactivos y educativos. Ese es todo el conocimiento que el estudiante debe conocer para desarrollar la competencia particular. A partir de esta competencia, comenzamos a derivar todas las competencias menores o derivadas de este proceso. Bien, aquí planteo un esquema de flujo para poder validar esos verbos. Partimos de la competencia, la redactamos, la construimos, enmarcada bajo alguna habilidad de pensamiento, en donde pues identificamos del cuadro anterior en qué elemento de estos va a apuntar, a cuál va a estar orientado, ¿de acuerdo? De acuerdo a eso,
Entonces tenemos que escoger un verbo, el verbo de preferencia para ser aplicado dentro de la actividad, un verbo o dos verbos, verbos activos, y nos preguntamos, ¿el verbo se puede ver? ¿El resultado de esa acción del verbo se puede ver? Si no se puede ver, nos preguntamos si se puede ver a través de un instrumento de valoración, un instrumento de entrega, un instrumento de trabajo. Si decimos, uy, no, no se puede ver allí, entonces no nos sirve ese verbo, debemos cambiarlo por otro. Entonces, dentro de la taxonomía tenemos un conjunto de verbos bastante amplios que nos van a ayudar a construir este tipo de elementos. ¿El verbo se puede ver? Sí, entonces el estudiante puede ejecutar una acción y esa acción la puede llevar a través de mapas conceptuales, estudios de caso, informes escritos, portafolios, multimedia y muchos otros. Ahí les nombré en una diapositiva anterior las herramientas que pueden ser utilizadas para aplicar aquí. En el caso de que el verbo no se pueda ver, pero sí a través de un instrumento, entonces se escogen desde de esta gama de posibilidades las alternativas que cada uno desee. De esto debemos preguntarnos al final, ¿el producto esperado cumple a satisfacción con los requerimientos de la competencia que hemos establecido aquí arriba en la parte inicial? Si eso es correcto, entonces, perfecto, hemos logrado cumplir con el desarrollo del ejercicio. Si no, entonces pues tenemos que devolvernos para replantear nuevamente la competencia. Estas competencias y todo este ejercicio a lo largo del desarrollo de un curso lo vamos nosotros progresivamente mejorando. Es muy probable que iniciemos con una competencia, con una herramienta, con un resultado, la comencemos a aplicar y luego vamos a validar el resultado que han entregado los estudiantes. No fue muy satisfactorio, modifiquémosla, ajustémosla para el siguiente curso y de esa manera vamos construyendo un banco de procesos pedagógicos interactivos para nuestra aula de una manera bien enriquecida y bien interesante. Entonces, este es el planteamiento que les dejo a disposición. Esta es otra forma de ver la taxonomía de Bloom, no voy a entrar en detalles, sin embargo, pues ustedes en la web van a encontrar este otro tipo de formas de ver la taxonomía, en donde arrancamos con el orden inferior y de aquí hacia arriba va aumentando el nivel cognitivo hasta llegar a la actividad de crear. Aquí están algunos verbos, son los mismos que están en la tabla anterior que les mostré hace un momento. Rescato de aquí un poco del el espectro de comunicación, de cómo se puede establecer, porque esto está enfocado a un tema digital, la taxonomía digital, entonces ya me orienta un poco más en herramientas de la web 2.0 de qué debo utilizar. Aquí, por ejemplo, en recordar me sugieren marcar sitios favoritos, me sugieren hacer búsquedas en Google, me sugieren utilizar viñetas, en el nivel de comprender me sugieren usar el Twitter como herramienta de comprensión, me sugiere utilizar un blog y así sucesivamente hacia arriba van encontrando una serie de ideas, de herramientas en este esquema. Entonces también es otra forma de ver esa propuesta de una manera interesante. Aquí está la tabla completa, yo se las dejo allí en la presentación para que la utilicen. Entonces, de acuerdo a la escala, vamos a poder revisar algunos detalles particulares. ¿Qué voy a aplicar? Algunas palabras clave que puedo utilizar en el verbo, en mi definición, qué acciones debe desarrollar el estudiante, cuál sería el resultado de esa acción y qué preguntas me puedo yo hacer para asegurar que el resultado sea realmente el que yo espero que se entregue. Entonces, esta es una guía de construcción de ese tipo de cosas. Bueno, ¿y qué es una rúbrica? Entonces, una rúbrica, ya para entrar en el detalle, una rúbrica es un conjunto de criterios que nosotros establecemos de una manera directa para conectarlos a los objetivos de aprendizaje o las competencias o como lo hemos redactado y permiten evaluar el resultado de un proceso de aprendizaje particular. Es una herramienta de calificación, en otras palabras, que utiliza el docente para realizar evaluaciones objetivas. Esto es lo más importante y la parte que
que quisiera resaltar. Evaluaciones objetivas. A través de un cuadro de valoración, yo soy muy claro y muy específico en cómo le voy a evaluar los trabajos a los estudiantes y qué cosas voy a tenerles en cuenta para calificarles un ensayo, una entrega o algún elemento particular. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación, de manera que todos van a tener de forma justa la evaluación que se va a realizar sobre un trabajo particular, teniendo en cuenta los criterios que hemos establecido. Esos criterios crea el docente, haciendo la calificación para nosotros mucho más simple y transparente. Una rúbrica no se construye en definitiva para una actividad. Yo la aplico a la actividad, después de hacer una primer valoración me doy cuenta de que mi rúbrica requiere algunos ajustes, la ajusto, la corrijo y la vuelvo a aplicar y así sucesivamente. Puede llegar un momento en el que ya mis rúbricas estén totalmente definidas, desarrolladas, establecidas. Las rúbricas son elementos muy pertinentes a la valoración que voy a realizar y muy conectado al modelo pedagógico que estemos utilizando. En este caso, pues podemos ser demasiado constructivistas y cognitivos en el planteamiento de este tipo de ejercicios. Entonces, la rúbrica me va a permitir desarrollar esto de una manera muy interesante. Bueno, visualmente una rúbrica se ve como una tabla en donde la primera columna son los criterios y las siguientes columnas son los elementos o las valoraciones o la escala que voy a aplicar de valoración al trabajo. En esencia, eso es como lo vemos nosotros. Y cómo diseño una rúbrica de evaluación para la plataforma Moodle. Muy bien, entonces hasta aquí viene la presentación y ahora tengo que compartirles la pantalla para pasarme al aula virtual y mirarlo ya en directo cómo se puede hacer este tipo de cosas. Entonces, denme un segundito, voy a compartir la pantalla en este momento. Pantalla completa, perfecto. Compartir. Y creo que en este momento ya todos están viendo mi pantalla, entonces voy a irme rápidamente aquí a mi plataforma de Moodle. Perdónenme un segundito, yo había dejado aquí un curso abierto. ¿En donde aula de práctica, aquí está. Entonces, tengo un aula totalmente vacía, ni siquiera tiene plantilla, no tiene absolutamente ningún elemento, entonces vamos a construir aquí en los 15 minutos que nos quedan un ejercicio muy sencillo de cómo se realiza este proceso. Muy bien, entonces recordemos que lo primero que tenemos nosotros que hacer en nuestra herramienta del aula virtual es activar edición para poder comenzar a colocar cosas. Lo primero que tenemos que hacer. Vamos a agregar entonces de nuestro listado de actividades, buscamos la que corresponde a tarea. Aquí está. Una vez colocada la tarea, entonces le vamos a asignar el nombre. Listo. La descripción. Recuerden los elementos que les mencioné hace un momento que debería tener una tarea. Esos van en este campo. Entonces, el primero sería el propósito de la actividad o el reto o el objetivo, como lo queramos llamar, ¿verdad? A continuación viene la descripción respectiva que vamos a hacer, el propósito. Entonces el estudiante logrará comprender, logrará realizar, logrará crear, logrará construir. De acuerdo a la taxonomía de Bloom, escogemos el verbo específico que nos va a permitir plantear este propósito de una manera mucho más efectiva. Entonces allí vendría este elemento, la descripción respectiva. Los pasos a seguir o la metodología, ¿de acuerdo? Que vamos a colocarle a nuestro proceso de trabajo. Entonces, aquí normalmente colocamos con números el paso número 1,
el paso número 2, el paso número 3, pueden ser pasos genéricos, ya dependiendo cómo lo queramos nosotros describir. El siguiente componente es el de evaluación. ¿Ok? Entonces, en evaluación le vamos a mencionar en términos globales al estudiante que este trabajo será valorado, si vamos a aplicar rúbrica, que obviamente ese es el ejercicio que vamos a hacer, será valorado teniendo en cuenta el cuadro de valoración que encuentra en la parte de abajo. Normalmente en Moodle, cuando estamos en una rúbrica, el estudiante puede ver la rúbrica de los ítems que vamos a calificar, y cuando él entra a ver la actividad, en la parte inferior siempre se va a ubicar la rúbrica que estamos o que vamos a utilizar. Y finalmente, ¿qué hay que entregar? Entonces esto lo podemos plantear a manera de pregunta: ¿qué debe entregar el estudiante? Y aquí entonces vamos a describir con detalle lo que el estudiante debe reportar. ¿Listo? De acuerdo a eso, entonces vamos bueno, aquí en esta sección de archivos adicionales es donde podemos colocar el material complementario. Entonces podemos aquí en el último elemento, material de apoyo, de descripción, dejamos aquí solamente el título, y si colocamos acá en esta parte algunos documentos en PDF, el estudiante los va a ver, material de apoyo, y debajito los iconos de enlace a ese material. Así se vería finalmente la descripción. Vamos a colocar por aquí alguno de ejemplo para la práctica que estamos haciendo. Entonces voy a utilizar este archivo que tengo aquí, no pesa mucho, de manera que nos carga relativamente rápido, y aquí está nuestro archivo. Listo, entonces esta va a ser mi lectura de apoyo. Muy bien, la tarea, entonces, ustedes ya saben esto, que es la disponibilidad de la tarea, la fecha de apertura, la fecha de cierre, tipos de entrega. Entonces recordemos que aquí hemos colocado qué hay que entregar. Entonces, si yo aquí le dije al estudiante, me debe reportar una dirección URL con el video publicado, entonces debo activar texto en línea para que él pueda reportarme allí la URL respectiva. Si en lo que entregarle he colocado aquí al estudiante, debes entregarme un documento en formato PDF, preferiblemente usar PDF, es un formato genérico que Moodle lo lee directamente, y sobre él yo puedo valorar, puedo rayar, puedo seleccionar alguna parte, marcarlo, y eso lo puede ver el estudiante como retroalimentación. Entonces, si yo le estoy pidiendo algún archivo particular, entonces obviamente debo coger aquí la opción archivos enviados. ¿Cuántos archivos? Pues no sé, ahí ya depende de la especificación de la tarea, que es lo que le voy a pedir al estudiante. ¿Listo? Entonces están estas dos opciones. Con esas dos nos va a funcionar para cualquier cosa que nosotros le queramos proponer al estudiante de que él desarrolle. ¿Listo? Muy bien. Bien, tipo de retroalimentación. Bueno, aquí esta parte no voy a entrar en detalle. Configuración de la entrega. Entonces, aquí es importante que el estudiante acepte el desarrollo de la tarea. También es importante que acepten las condiciones de la tarea, sobre todo por temas relacionados con plagio o copia, aunque esta herramienta obviamente no me valida plagio o copia, para eso tenemos que apoyarnos en otras herramientas, pero sí es importante dentro de las especificaciones aclararle al estudiante que es un trabajo netamente activo, colaborativo y de un esfuerzo particular cognitivo. Entonces debemos ser claros en eso. Muy bien, esto ya son especificaciones de la entrega, de cuándo debe entregar, de en qué momento, de si le recibo más entregas, si no lo recibo, etcétera, etcétera. Muy bien. Si voy a trabajar por grupos, entonces establezco esta configuración por grupos. Bueno, el tema de avisos, que me avise si el estudiante llegó. Normalmente no lo colocamos, lo dejamos en no para que no me sature el correo electrónico con avisos de entrega por parte de los estudiantes. Calificación. Entonces aquí es donde tenemos que hacer un ajustico directo. En este momento está por puntuación.
que es normalmente lo que nosotros utilizamos en una escala de 1 a 5. Entonces yo puedo establecer aquí la escala completa de calificación máxima sobre 50 o sobre 5, dependiendo del modelo que el docente quiera trabajar. Realmente pues no es totalmente transparente esto. Yo puedo utilizar escala de 1 a 100 también, como lo quiera hacer. Recordemos que finalmente nuestras notas apuntan a entregar sobre 500, que es la nota sobre 5. Entonces, pues puedo establecer aquí la puntuación máxima de 500 también. Ok, sí, dependiendo de cómo sea. El método de calificación, entonces aquí es donde debemos establecer. O utilizamos guía de evaluación o rúbrica de evaluación. La guía de evaluación es muy parecida a la rúbrica, solo que le permite al docente escoger dentro de una escala un valor mucho más específico. La rúbrica es básicamente un cuadro que tú aplicas y es mucho más rápido. Entonces vamos a ver obviamente la forma de calificación por rúbrica. Escogemos aquí la opción respectiva. Esta categoría, ahorita les voy a mostrar, eso ya tiene que ver con la ponderación y en dónde va a estar ubicada la tarea y cómo se va a evaluar y qué peso es el que va a tener. Básicamente eso es lo que seleccionamos en esta opción, guardamos y mostrar y pues ya tenemos nuestra tarea creada. Como le colocamos el establecimiento de la rúbrica para la tarea, inmediatamente me abre el cuadro de calificación avanzada para la rúbrica. Si por alguna razón de pronto tuvimos que cerrar nuestra aula virtual y pudimos terminar de configurar eso, entonces, ¿cómo vuelvo a entrar al cuadro de la rúbrica? Ok, entonces el paso es abrir la tarea. Aquí está mi tarea, las especificaciones, mire lo que yo les decía hace un momento, material de apoyo, y aquí están los documentos adjuntos que he colocado. Aquí están todas las especificaciones de propósito, pasos, ok, y aquí en el menú de administración de la tarea encontramos calificación avanzada. Este es el sitio donde yo puedo regresar nuevamente a mi rúbrica, y ahí está. Y también para hacerle ajustes, modificaciones o todo este tipo de cosas, lo puedo hacer utilizando ese mismo procedimiento. Listo, entonces vamos a crear una rúbrica desde ceros. Le podemos asignar un nombre, rúbrica de valoración para tareas. Muy bien. Esta rúbrica también, aclaro, puede ser compartida en mi espacio del aula virtual y utilizarla para valorar otras actividades diferentes. Si mis criterios están muy bien construidos, muy bien estructurados, no tengo que cada vez crear una rúbrica nueva, simplemente utilizo esta como plantilla para otras. Perfecto. Si desean colocar aquí una descripción de la rúbrica, está bien, pero no es obligatorio llenar este campo. Aquí tenemos ya nuestro cuadro, aquí comenzamos a crear nuestros criterios, entonces en esta parte izquierda, en esta columna de la izquierda, comenzamos a colocar los criterios. En términos generales, ¿cómo establecemos este proceso? Todos los docentes tácitamente evaluamos con rúbricas. La cuestión es hacerlas evidente en este cuadro. Entonces, una de las cosas, voy a colocar algunos criterios genéricos, una de las cosas que por lo menos yo tengo en cuenta en los estudiantes es la redacción. Entonces, nivel de redacción del documento. Estoy en una videoconferencia, Martica, ya voy. Nivel de redacción del documento. Este nivel de redacción, entonces, lo establecemos en una escala. Esa escala la organizamos en estos criterios de aquí. Hay 3 criterios por defecto y eso los podemos ampliar, los podemos ampliar. El primero de ellos, y siempre tenemos que establecer dentro de la rúbrica un valor con 0 puntos. Entonces, no entregó. Serán 0 puntos si no entregó la actividad. El primer nivel, punto 1, entonces mal o malo o pésimo, bueno, como lo queramos definir. También este lenguaje es importante que lo tengamos en cuenta para nuestro lenguaje pedagógico que vamos a utilizar con los estudiantes. El siguiente nivel, malo, deficiente,
correcto. Vamos a añadir uno más, lo vamos a llamar aceptable. Vamos a crear uno más, bueno, y vamos a colocar otro más, muy bueno. Aquí ya es la escala que ustedes pretendan definir. Yo también puedo colocar aquí unas descripciones mucho más específicas, pero es más difícil crear una rúbrica de esa manera. Por decir algo, estoy hablando del tema de redacción y muy bueno, el estudiante presenta una redacción excelente y no cometió ningún error en tal y tal cosa. Eso yo lo puedo escribir aquí en vez de muy bueno, pero llenar todos estos otros campos es un poco más difícil. Entonces, tal vez mi recomendación es no nos compliquemos en la escala, demos una escala rápida como esta, por ejemplo. La idea es que siempre haya un punto intermedio, un valor intermedio, una escala que tenga una valoración en número impar para que haya un punto intermedio de base. Es mi recomendación general. Añadimos otro criterio, entonces vamos a decir nivel de cumplimiento de lo solicitado en la tarea, por ejemplo. Entonces, de nuevo, no entregó, lo dejamos con 0 puntos. Nivel de cumplimiento, demasiado básico, por ejemplo. Deficiente, apenas cumple con lo necesario. Aceptable, hay algunos elementos que faltaron, por ejemplo, bueno, cumple con casi todos los aspectos solicitados, por decir algo, y muy buen trabajo. Esa es otra forma también en cómo puedo armar mi rúbrica y tengo una escala de valoración aquí particular. Vamos a crear otro criterio más, digamos, nivel de uso de referencias bibliográficas. Listo. Entonces, no entregó. Muy bien. Siempre recuerden, debe haber un primer punto con valoración de 0. Si no, la rúbrica les va a salir con un errorcito que no es bueno que aparezca. No quiere decir que no se aplique, se puede aplicar, pero debe haber una valoración de 0. Nivel de uso de referencias bibliográficas, entonces, muy pocas, moderadas, bastantes y suficientes. ¿Listo? Y un último criterio. Entonces, aplica nivel de aplicación de normas APA. Listo. Entonces, no entregó y digamos que el nivel de aplicación, bueno, las normas APA las puedo aplicar de manera progresiva. Ok, entonces, malo, aceptable, no, deficientes aquí. Deficiente, muy bien, aceptable, bueno y muy bueno. Listo. Ok, entonces ya está mi rúbrica creada. Otro elemento que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Digamos, de todos los criterios que yo establezco para valorar mi trabajo, el nivel de cumplimiento de lo solicitado en la tarea es el más importante. Por tal razón, debe tener mayor peso dentro de la evaluación. Me explico. El peso máximo, si cumplieron con todos los elementos solicitados en la tarea, le estoy dando una valoración de 5 puntos nada más. O sea que si él no cumplió con el nivel básico de APA, pues esto realmente es un requerimiento, pero no es tan importante. ¿Me explico? Es mucho más importante el cumplimiento de lo solicitado en la tarea. Entonces, para ello, no le voy a dar 5 puntos, le voy a dar 30 puntos, si cumplió con todos los elementos. Y
haciendo la ponderación con los otros criterios, pues da mucho más peso este. Cumple con casi todos los aspectos, listo, entonces le voy a colocar, digamos, 25 puntos, ¿de acuerdo? Hay algunos elementos que faltaron, le voy a dar de los 30 puntos, 20, apenas cumple con lo necesario, le voy a dar 10 puntos y demasiado básico le voy a dar 10 puntos. Esa es la forma en cómo ya luego termino de depurar, de pulir mi rúbrica y ya, digamos que el docente en el momento de aplicar la rúbrica, en el momento en que el estudiante entrega algún trabajo, simplemente yo abro mi cuadro y digo, bueno, ¿cómo fue el nivel de redacción? Y cliqueo el cuadro que corresponda. Fue bueno, nivel de cumplimiento, muy bien, nivel de uso de las referencias bibliográficas, bastante, nivel de aplicación de las normas APA, aceptable. Y solamente hacemos clic en los criterios que corresponden y ya el aula virtual se encarga de manera automática de generar la nota de acuerdo a el porcentaje que hemos establecido de la tarea. ¿Listo? Aquí todo salió perfectamente bien, no hubo ningún error. Nos dice que la puntuación mínima posible es de 0 puntos. Se convertirá la nota mínima posible en este módulo, a menos que se utilice una escala. La puntuación máxima es de 45 puntos. No necesariamente estos 45 puntos tiene que sumar la nota, es lo que les quiero decir en este momento. No tiene que ser la misma nota de la tarea. Si mi tarea yo la establecí con 100 puntos, vamos a mirarlo acá rápidamente. Edito mi tarea, listo. Aquí en la tarea habíamos colocado en los ajustes de la tarea que la calificación aquí estaba en 50, ¿sí? Esa puntuación de la rúbrica no tiene que sumar 50. Aquí perfectamente yo le pude haber dejado 100. ¿De acuerdo? 100 puntos. Guardo los cambios, muestro mi tarea. Si reviso la rúbrica tiene 45 puntos. No importa, el aula virtual hace la ponderación y si cumple con todos los elementos, vamos a revisar de nuevo la rúbrica aquí, calificación avanzada. Si el estudiante cumple con muy buena redacción, muy buen trabajo, cumple con todos los requerimientos todo esto está en 5, 5, 35, esto, la ponderación me va a dar 100 puntos de la calificación de la tarea, ¿listo? Eso es lo importante de las rúbricas a tener en cuenta. No tienen ustedes que hacer que sume esto de aquí el puntaje de la calificación. Lo pueden hacer y lo pueden tener en cuenta, pero no es necesario porque eso puede digamos, afectar un poco la construcción de la rúbrica como tal y la libertad que tenemos con la rúbrica. Aquí si en algún momento dado se me ocurre agregarle otro elemento adicional, entonces edito el formulario actual, agrego el criterio aquí más abajito y ya. Pero si yo he establecido que todo esto me suma los 50 puntos de la calificación y agrego otro criterio, entonces me toca reponderar todo esto. No, esa es la parte que les quiero mencionar que no es necesario y no se compliquen con eso, ¿de acuerdo? Simplemente establezcan los puntos, la valoración por puntos y esos puntos son ponderados de manera automática con la tarea que se está construyendo en este momento. Esa es la forma en cómo se relaciona la tarea con la rúbrica, ¿ok? El paso final, y ya para terminar la charla, porque ya llegamos a las 11:05, el paso final es irnos al cuadro de configuración de calificaciones. Aquí es donde nosotros finalmente ponderamos las notas de todo nuestro curso. Aquí aparece la tarea que hemos colocado y todas las otras tareas que hemos establecido. No hay ninguna categoría específica, pero normalmente nosotros manejamos 3 grandes categorías. En la plantilla viene especificado de esa manera, sin embargo, yo puedo colocar las categorías que considere pertinentes para mi curso y dentro de cada categoría establecer subcategorías. Entonces yo digo, listo, esta tarea pertenece al primer 30%. Si yo estoy editando mi tarea,
por aquí. Recuerden un componente que les dije que lo teníamos pendiente. Ese componente, al editar ajustes de la tarea, lo verificamos. Aquí creo que es en calificación. Sí, aquí categoría de calificación sin categoría. Ya tenemos categoría, esa es del primer 30%. Entonces ahí es donde establecemos en dónde va a sumar esa ponderación de esa tarea. Y en cualquier momento, en la configuración de las calificaciones, podemos verificar eso. Mire que ya quedó aquí dentro de esta categoría, tarea de prueba. Y todas las tareas y todos los elementos se van a sumar dentro de esta categoría y lo que tenemos que tener presente. Y que el total de nuestro curso o de cada uno de los cortes sea una sumatoria de 500. Normalmente yo lo manejo de esa manera para facilitar la valoración de los diferentes trabajos. Que me sume 500 puntos, que es la calificación final que reportaré al sistema de Univex. ¿De acuerdo? Esa es la forma en cómo pueden ustedes establecer. Bueno, faltaría de pronto la última parte, que sería el peso de esta actividad respecto a otras. Entonces, el aula normal la podemos configurar aquí, los ajustes de toda nuestra categoría de evaluación. Y fíjense que aquí el cálculo total está media ponderada simple. ¿Qué significa eso? Que todas las actividades, todos los trabajos, todas las evaluaciones van a valer lo mismo. Pero no, yo no quiero que valgan lo mismo, entonces simplemente coloco aquí media de calificaciones, guardo cambios, y eso me va a afectar toda la estructura de mi curso completo. Para el primer 30, entonces debo hacer lo mismo. Entonces, media ponderada, la dejo media de calificaciones, guardo cambios. Y creo que, perdónenme, me faltó aquí algo particular. El primer 30%. Bueno, hacía rato no entraba a estas opciones. Media ponderada de calificaciones es. No simple, sino media ponderada solita. Media ponderada solita. Entonces me deben aparecer estos cuadritos aquí. Con este cuadrito ya yo digo que del 100% esta tarea va a pesar 20% y guardo los cambios. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Quiere decir que el curso completo lo personalicé mal. Aula de prácticas es media ponderada de calificaciones para todo el curso, de manera que el primer 30 va a pesar 30 puntos, ¿de acuerdo? O el 30%. Si yo he colocado aquí otras categorías, voy a colocar rápidamente la de segundo 30%, guardo cambios y voy a colocar aquí otra categoría más, que la voy a llamar último 40%, muy bien, y con esa ponderación del curso completo, ya yo le digo aquí, segundo 30%, pues vale 30, el último 40, pues vale 40, y ya está mi ponderación de todo mi curso. Ya solo me queda que todas las actividades del primer 30 me sumen el 100%, lo puedo hacer de esa manera para facilitar el trabajo. Entonces esta vale el 20%, otra por allá va a valer el 50%, otra por allá va a valer el 30% restante, ya tengo el 100%, listo. Esa es la forma en cómo ustedes pueden ponderar los valores, las actividades dentro de la herramienta de Moodle. Básicamente eso es lo que les quería mostrar un poco rápido. Yo sé en la presentación de los ejercicios en el aula virtual, pero bueno, ahí está la grabación y cualquier duda, pues con gusto la podré atender. Eso básicamente era lo que les quería compartir a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Esta es una invitación. Bueno, el ingeniero Jorge está esperando preguntas, ya sea por el chat o si levantan la mano le damos opción para que hablen. Esta es la primera de las capacitaciones que tenemos pendiente con todos los gestores de aulas virtuales que tienen dentro de su plan docente, pues una actividad que es capacitar a los docentes. En este caso yo le comenté al ingeniero Jorge Jaramillo y él quiso compartir con cada uno de ustedes su conocimiento y experiencia en el aula virtual y en temas pedagógicos. Estaré atento a recibir
la programación que ustedes requieran hacer hasta el 31 de julio, pues prácticamente para cerrar este periodo. Estaremos disponibles para ayudarles a impulsar a cada uno de estos y convocar docentes administrativos. En este caso, convocamos todos los docentes y administrativos para que participaran. Entonces, muchas gracias. Le dejo el micrófono al ingeniero Jorge para que haga el cierre. Muchas gracias, Jorge. Listo, David Juan Carlos, muchas gracias. Espero pues que les haya servido esta información a todos. Esperamos en una próxima oportunidad pues compartir algunos otros elementos, algunas otras experiencias. El aula virtual pues realmente es una plataforma exageradamente potente. Y bueno, la idea es poderla potenciar al máximo con todos los recursos y los elementos que tenemos allá a disposición. Les agradezco su atención, su tiempo y bueno, que pasen un resto de día feliz y ahí seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y buena tarde.